Bienvenidos a un nuevo programa de Nutrición Científica Barcelona News, el único espacio donde se dice la verdad, sin filtros, sin censura y sin miedo. Aquí no venimos a repetir como un loro lo que dicen los medios oficiales, que gran parte de la información está maquillada o manipulada. Aquí venimos a entender lo que nadie explica. Hoy vamos a hablar del hipotiroidismo, una de las enfermedades más mal interpretadas, mal diagnosticadas y peor tratadas del siglo XXI. Así que quédate en este nuevo capítulo en el que podrás conocer cuáles son las causas reales y sobre todo qué poder hacer para solucionarlo, más allá de la solución simplista médica de toma levotiroxina. Durante décadas nos han contado que el hipotiroidismo es simplemente una falta de hormona tiroidea y que la solución es fácil, toma levotiroxina y sigue con tu vida. Pero si de verdad fuera así de simple, ¿por qué hay millones de personas medicadas que siguen agotadas, sin energía, con frío, con niebla mental, con la piel seca, sin motivación y con la sensación de que algo en su cuerpo no encaja? Porque lo que se ve en los análisis, una TSH alta o una T4 baja, es solo la punta del iceberg. El hipotiroidismo no es una enfermedad aislada, es el resultado final de un desequilibrio sistémico, de un cuerpo que lleva años intentando adaptarse al estrés, a la toxicidad, a la inflamación y a la carencia de nutrientes. Hasta que un día simplemente se colapsa. El sistema actual aborda el hipotiroidismo como si la tiroides viviera sola, como si fuera una bombilla fundida que solo necesita más corriente. Pero la tiroides no trabaja aislada, forma parte de un eje maestro, el eje hipotálamo-hipófisis tiroideo, o el eje HHT. Este eje regula toda la maquinaria metabólica del cuerpo: energía, temperatura, ritmo cardíaco, crecimiento, rendimiento cognitivo y hasta la fertilidad. Cuando una persona tiene hipotiroidismo, el problema rara vez está en la glándula. Está en la regulación superior, en cómo el hipotálamo y la hipófisis interpretan las señales del entorno y en cómo responden al estrés crónico, los tóxicos y la falta de nutrientes. Pero el sistema médico convencional sigue mirando solo un número en una analítica, la TSH, sin analizar el contexto en el que esa cifra se produce. Así que, ¿cuál es el resultado? Millones de diagnósticos superficiales, simplistas y tratamientos que corrigen el síntoma, pero no la causa. El verdadero enemigo de la función tiroidea no es el déficit de la hormona, es el estrés crónico. Cuando vivimos en alerta constante, nuestro eje hipotálamo-hipófisis-adrenal se activa y el cuerpo libera cortisol para sobrevivir. El problema es que ese mismo cortisol, cuando se mantiene elevado durante meses o semanas, empieza a interferir con el eje tiroideo. Bloquea la liberación de TRH desde el hipotálamo, reduce la respuesta de la hipófisis a la TSH y frena la conversión de T4 en T3, la forma activa. El estrés crónico literalmente desincroniza el eje HHT y la persona entra en un modo metabólico de ahorro de energía, temperatura baja, metabolismo más lento, fatiga constante. Y lo fascinante es que este patrón es una respuesta adaptativa, no una enfermedad. El cuerpo lo hace para protegerte de gastar energía que no tienes. Pero si no se corrige el entorno, si sigues durmiendo mal, comiendo poco, introduciendo tóxicos en tu cuerpo y viviendo acelerado, la tiroides no puede recuperarse, por mucha medicación que tomes. Ahora entremos en lo que casi nadie explica. La tirosina es un aminoácido esencial que el cuerpo utiliza para fabricar tanto tiroxina, que es la T4, como catecolaminas, dopamina, adrenalina y noradrenalina. Y aquí está el truco bioquímico, prestar atención. Cuando el cuerpo está bajo estrés constante, prioriza la supervivencia. Por eso, destina la tirosina a fabricar catecolaminas, dejando menos disponible para la síntesis de hormona tiroidea. Esto nadie lo dice. Es una guerra interna por los recursos. La misma molécula que podría usarse para mantener tu metabolismo activo, se está usando para mantenerte vivo en un estado de alerta continua. El resultado: niveles de T4 que bajan, T3 que no se activa y una persona que
Se siente en modo ahorro, con fatiga, con hipersensibilidad al frío y una mente que no arranca. Y no es falta de voluntad, es fisiología adaptativa. Tu cuerpo está eligiendo sobrevivir antes que prosperar. Vivimos en un entorno químico que la biología humana no ha tenido tiempo de asimilar. Los metales pesados, como el mercurio, el plomo o el cadmio, los disruptores endocrinos como el BPA, los phtalatos y los pesticidas, y los halógenos como el flúor y el cloro, interfieren directamente en la función tiroidea. Lo he podido ver claramente. Bloquean la captación de yodo, inhiben la enzima tiroperoxidasa y alteran la conversión de T4 en T3 a nivel hepático y periférico. Y estos tóxicos no solo afectan a la tiroides, la secuestran. Y lo hacen silenciosamente, mientras se acumulan en el tejido graso, creando un círculo vicioso. A menor metabolismo, menor capacidad de detoxificación. A menor detoxificación, mayor acumulación. Y romper ese bucle requiere limpiar, nutrir y restaurar la biotransformación hepática, no solo subir la dosis de la hormona. La tiroides no puede fabricar hormonas si no tiene materia prima, es de primero de fisiología. Hablamos de nutrición ortomolecular: yodo, selenio, zinc, hierro, cobre, magnesio, vitaminas A, D, E, vitaminas del grupo B y por supuesto tirosina. Cada uno de estos nutrientes participa como cofactor en una reacción enzimática clave. Sin ellos, el sistema no arranca. La medicina convencional rara vez evalúa estos niveles. Pero la realidad clínica es clara. Sin micronutrientes suficientes, la levotiroxina no se convierte adecuadamente en T3 activa y el metabolismo sigue atascado. Por eso, la verdadera pregunta no es ¿me falta hormona tiroidea? No, sino ¿tiene mi cuerpo los recursos para producirla y usarla correctamente? Ahora me gustaría hablaros sobre cómo la alimentación que lleves determinará que tu función tiroidea sea óptima o subóptima. Muchos pacientes con hipotiroidismo buscan perder peso y caen en dietas bajas en glúcidos, hipocalóricas o en ayunos prolongados. Lo que no saben es que esas estrategias simplistas reducen aún más la función tiroidea. Cuando el cuerpo percibe escasez de energía, activa mecanismos de ahorro, es algo de inteligencia celular. Disminuye la conversión de T4 a T3 y aumenta la conversión a RT3, una forma inactiva de la T3. El mensaje biológico es claro: estamos en modo supervivencia, no quemes más combustible. Por eso, una dieta demasiado restrictiva ralentiza el metabolismo, aumenta el cansancio y refuerza el ciclo de hipotiroidismo. El equilibrio está en alimentar el metabolismo y no en castigarlo. Dar al cuerpo suficiente energía y micronutrientes para volver a sentirse seguro. Porque solo en un entorno de seguridad metabólica la tiroides vuelve a encenderse y a estar equilibrado. Me gustaría hacer un parón a explicar por qué hay ciertos tipos de hipotiroidismo relacionados con anticuerpos que atacan a la tiroides. Pues solo entendiendo las causas se podrá revertir la enfermedad. En muchos casos, el hipotiroidismo tiene un componente autoinmune, llamado tiroiditis de Hashimoto. Y ahí entra un protagonista silencioso, el intestino. Cuando existe permeabilidad intestinal, fragmentos de alimentos y tóxicos atraviesan la barrera intestinal, activando una respuesta inmunitaria crónica. Ese sistema inmune sobreestimulado puede empezar a generar autoanticuerpos contra la glándula tiroidea. Así que restaurar la mucosa intestinal, equilibrar el microbioma y reducir la inflamación sistémica no es una moda, es una necesidad biológica. El intestino es el primer filtro del sistema inmune. Y si ese filtro falla, todo el equilibrio endocrino se descompensa. Durante casi 2 décadas de experiencia clínica he visto lo mismo una y otra vez. Pacientes diagnosticados con hipotiroidismo que, al abordar el cuerpo como un sistema integrado, recupera energía, recupera temperatura, claridad y bienestar físico y mental. El secreto no está en corregir un número, sino en restaurar el equilibrio funcional del organismo.
Eso implica evaluar el eje HHT completo, regular el estrés, depurar el cuerpo, reponer micronutrientes, reparar el intestino y modular la inflamación. La tiroides no necesita más sustitutos, necesita menos interferencias. El hipotiroidismo no es una sentencia, es un mensaje, un aviso de que el cuerpo lleva demasiado tiempo adaptándose a un entorno hostil. Y no es una enfermedad de la tiroides, es una enfermedad del estilo y ritmo de vida. Por eso, la solución no está solo en un fármaco, sino en devolverle al cuerpo su capacidad natural de autorregularse. Este episodio no es una crítica, es una llamada a mirar más allá de los valores en una analítica y a entender que la bioquímica humana no se arregla con parches, se equilibra con coherencia. Así que la próxima vez que el médico te recete, como si fueran caramelos, la hormona tiroidea, solo por ver la TSH un poco más alta, dile que se actualice un poco por el bien de su ignorancia y sobre todo por el bien de tu salud. Así que esta es una explicación de nutrición ortomolecular, que básicamente es nutrición científica, de cómo he podido ver en cientos de personas, en cientos de analíticas, cómo la perspectiva oficial, convencional, es simplista, es reduccionista, se centra solo en la tiroides, se centra solo en dar la hormona tiroidea, cuando lo que tendríamos que abordar es las causas subyacentes que han llevado a nuestra glándula tiroidea a funcionar mal, que como bien os he comentado, el punto más importante es el estrés crónico. Cuando hay una desregulación del eje adrenal, cuando los niveles de cortisol están muy altos, desajusta el metabolismo. Hay un metabolismo más acelerado. Está claro que la tiroides interviene ahí, con lo cual hay una afectación directa e indirecta. Punto número 2. Cómo la deficiencia de nutrientes nos lleva a que nuestra glándula tiroidea no funcione bien, tanto para producir TSH, tanto para producir hormona T4, como para producir hormona T3. Necesita vitaminas, minerales y sobre todo tirosina. Esa tirosina es un aminoácido muy interesante que también se puede contemplar como abordaje terapéutico de sustitución de la levotiroxina, porque si tomas tirosina te ayudará a aumentar la tiroxina y sobre todo si esa tirosina en forma de suplementación ortomolecular va acompañada de otros nutrientes, será el cuerpo mucho más eficiente a producir hormona tiroidea mientras abordamos otros aspectos que, como bien os he comentado, es el estrés crónico o el exceso de tóxicos, ya sean metales pesados o tóxicos no metales, que bloquean e inhiben rutas metabólicas determinantes para una buena función tiroidea. Y, por otro lado, como os he comentado, cuando hay un trastorno autoinmune, en este caso relacionado a la afectación de la tiroides, suele haber una permeabilidad intestinal más afectada, o sea, hay hiperpermeabilidad intestinal, la porosidad del intestino es mayor y filtran sustancias que son pues, fragmentos de alimentos mal digeridos, microorganismos, y el sistema inmune empieza a volverse hiperactivo, atacando a esas sustancias que reconoce como extrañas, y dependiendo de la particularidad genética de la persona, pues ataca un punto o ataca otro, y hay personas que le ataca la tiroides, con lo cual, si mejoramos permeabilidad intestinal, reducimos la carga tóxica, mejoramos el estrés y aumentamos una buena suplementación para aumentar la reserva de micronutrientes, el hipotiroidismo acaba revirtiéndose. Y esto no es una suposición o una creencia, sino es que es un hecho contrastado por decenas de personas que han venido a consulta y si han aplicado lo que hemos dicho, han revertido su hipotiroidismo, consiguiendo una tiroides totalmente óptima para funcionar de una forma óptima, sin tener que tomar levotiroxina ni sustancias extrañas médicas. Así que espero que os haya gustado este programa, que todas aquellas personas que estáis con hipotiroidismo o que tenéis familiares o conocidos que tienen hipotiroidismo, recomendarle este NCB News, que nuestras puertas de Nutrición Científica Barcelona están abiertas para toda aquella persona que esté cansada de deambular por médicos, incluso que esté cansada de deambular por terapeutas de medicina y nutrición integrativa que solo saben hincharles a suplementos para paliar síntomas, porque nosotros abordamos causas. Y es la diferencia entre tener pacientes crónicos y tener pacientes que llegan a consulta y en 3, 4, 5 o 6 consultas mejoran su salud. Así que, si os ha gustado, darle like. Si no estáis suscritos, suscribiros. Y si tenéis algún otro tema que os gustaría que hablara en los siguientes NCB News, dejadlo en comentarios porque lo apuntaré y será un placer abordarlo de forma profunda para todos vosotros.
Así que espero que el próximo programa, lunes a las 7:30, estéis presentes porque viene algo súper, mega, ultra top. Un saludo.